¿Qué tal? Buenas noches. Y hoy se cumplen 20 años de aquel 18 de julio de 1994, en el que todos los argentinos nos despertamos con aquella noticia terrible, el peor ataque, podríamos decir, el peor atentado de la Argentina contemporánea, que fue el atentado contra la AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos. Hoy, bueno, las agrupaciones de familiares y las entidades judías han conmemorado esta fecha tan especial. Y bueno, hoy este programa lo vamos a dedicar a recordar ese suceso y lo que sucede hoy, ¿no? Que es que todavía 20 años continúa impune ese atentado. A veces la presidenta lo recuerda, es un hecho realmente particular, ¿no? Lo dice en sus discursos, que junto con Estados Unidos, Argentina es el único país de América que ha tenido ataques del terrorismo internacional, ¿no? Un suceso muy especial. El gobierno, en su afán de esclarecer el hecho, firmó un acuerdo con Irán que ahora fue declarado inconstitucional por una Cámara de la Justicia. El gobierno apeló. Ha generado mucha repercusión, ¿no? Tanto políticamente como en las mismas entidades judías. Muchas se manifestaron en contra del acuerdo, la oposición política en la Argentina también. Incluso hubo hace poco la intención de derogarlo en el Congreso. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy, por eso hemos invitado aquí como invitados a Sergio Borisonic, que es integrante de la comisión directiva de la AMIA, y a Sergio Burstein, uno de los dirigentes más reconocidos de los familiares de las víctimas. Así que vamos a la pausa y ya con nuestro primer invitado. Bueno, acá estamos con Sergio Borisonic, integrante de la comisión directiva de la AMIA. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto vamos a aclarar antes de empezar con la entrevista, que lo hacemos un día antes de que se produzcan los actos en conmemoración, por las dudas que pueda suceder algún hecho. Supongo que, bueno, es común, por un lado, la emoción que genera cada año, ¿no? Recordar esta fecha, y por otro lado, el reclamo que suele haber de la justicia, ¿no? De conocer qué fue lo que sucedió. Está el acuerdo con Irán en una situación de impas, podríamos decir, porque hay, por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y por otro, la apelación que hizo el gobierno, ¿no? ¿Cuál es la posición de la AMIA al respecto? La posición de la AMIA es la que oportunamente nosotros expusimos y trabajamos judicialmente. Nosotros consideramos que ese acuerdo es inconstitucional y así lo hicimos saber. Hicimos las presentaciones correspondientes y por ahora la Cámara nos ha dado la razón. Básicamente basada en tres puntos principales. Uno es el uso de un acuerdo que podría llamarse internacional, pero que para nosotros no lo es porque no ha existido las cartas reversales por parte de Irán, en donde el Poder Ejecutivo estaría inmiscuyéndose en temas que tienen que ver con lo judicial y eso estaría violando la Constitución. Por otra parte, la creación de una Comisión de la Verdad, en donde se estaría pensando en la posibilidad de que en la justicia argentina no lo hemos hecho bien, que nosotros confiamos en la justicia argentina. Y por último, consideramos de que se estaban violando algunos aspectos que tienen que ver con procedimientos de tipo penal, en donde la imposibilidad de ejercer o por lo menos efectuar una indagatoria, como lo dice nuestro Código Procesal. Ahora te dice, confiamos en la justicia argentina, pero en los hechos es que, bueno, ahí se chocan con la imposibilidad de citar a los acusados iraníes, ¿no? Porque, bueno, Irán se niega a entregarlos a la justicia. Es cierto, aunque por otra parte ahora se abre una nueva vía que es factible en la medida en que exista consenso, que es la posibilidad de juzgamiento en ausencia. Esto es una figura muy particular, para algunos muy criticada, pero que en este caso justificaría. Máxime cuando consideramos que aquellos que han sido llamados a indagar, es decir, que están imputados, tienen pleno conocimiento de este llamado. O sea, la figura básicamente funcionaría de la siguiente manera.
si no vienen, estaban enterados y no aparecen, o el país quien los tiene no los extradita, se los juzga en ausencia, con la posibilidad absoluta y total de que en cualquier momento, ya sea aquí en la Argentina o desde cualquier otro lugar, puedan hacer uso de la defensa. Si eso lo hicieran, podrían nuevamente reabrirse la causa. Es una figura que se está tratando y es una posibilidad, pero todavía no es concreta. ¿Y eso hay algún antecedente que se haya hecho eso, que se juzgue en ausencia a alguien? Sí, a algunos criminales nazis se los ha juzgado en ausencia, incluso al mismo Astiz en Francia, y a Pripke por las fosas arcatinas. Con lo cual no es que está fuera y es un invento que utilizaríamos. ¿Y cómo es? ¿Tiene una defensa también? ¿Tiene un abogado o no? El señor, por supuesto, tiene una defensa oficial y a todo evento, si él quiere, puede en cualquier momento incorporar a su propio defensor privado. Pero bueno, sigue siendo un proyecto. ¿Y sería válido esa condena? Si nosotros pudiésemos sacar una ley que así lo normara, en la Argentina sería válida, también a nivel internacional. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, tendría la posibilidad del imputado de presentarse en el momento que quisiera, y cuando lo hiciera, se reabriría nuevamente la causa. ¿Usted cómo evalúa la decisión del gobierno de firmar este acuerdo, la intención que ha tenido? La verdad es que es difícil que nosotros podamos hacer evaluaciones políticas. Creemos que detrás de ello, por supuesto, siempre existe una buena intención. Lo cierto es que para las buenas intenciones también deben utilizarse los mecanismos normales y habituales, y por otra parte no violatorios de nuestra Constitución. No observamos una mala intención u otra intención en cuanto a eso. La misma que tenemos nosotros como entidades, de alguna manera, que estamos como querellantes, al igual que los familiares, etcétera, de querer buscar la verdad. Pero la búsqueda de la verdad se debe hacer mediante procedimientos correctos y por otra parte firmando convenios o a todo evento conviviendo con aquellos que no de alguna manera están siendo directamente imputados. No olvidemos de que si esos funcionarios resultaran ser procesados y después condenados, eran funcionarios que cumplían ejercicio ejecutivo en ese momento en la República Islámica de Irán. Por lo tanto, estaríamos hablando del mismo Irán, a lo sumo como un solitariamente responsable. Y ante esta circunstancia no podemos Cambiaron autoridades en Irán, ¿no? Que, bueno, mostró cierta apertura al mundo occidental. En principio hubo ahí un acuerdo con las potencias para que pudieran entrar al país y observar las instalaciones nucleares. En ese punto parece haber cierta apertura. Ahora no sucedió lo mismo con respecto... A ver, me parece fantástico que el mundo pueda saber qué es lo que tiene Irán y por otra parte maneja por otros caminos y por otras vías. A nosotros lo que nos importa es la justicia, en este caso, hallarlos, poder tomarles las indagatorias y de ser necesario, y hasta la eventualidad no procesarlo, porque tengamos en consideración de que la indagatoria como acto jurídico es un acto netamente de defensa, en el cual el imputado puede decir cuáles son las pruebas que él considera que tiene para que no sea imputado. Ejemplo, yo no estaba. Mientras ello no ocurra, no puede ser. Y si la República Islámica de Irán se niega a traer a estos imputados, y bueno, está impidiendo que avance, en este caso, esta causa. ¿Ustedes están a favor de, bueno, esta propuesta que están impulsando algunos legisladores de la oposición de directamente derogarlo? ¿Creen que ayudaría en algo? Sí. Nosotros oportunamente apoyamos la iniciativa de algunos legisladores en este sentido. Y estuvimos presentes incluso el día que se llevó la propuesta al Congreso. Lamentablemente no hubo quórum porque el oficialismo no lo dio y entonces no se pudo tratar. Pero por supuesto que estamos de acuerdo en la derogación. Creemos, no solamente porque es inconstitucional, sino porque por otra parte incluso todo el Poder Ejecutivo ya ha mencionado que no ha tenido funcionalidad, o sea, porque no ha existido contraparte por parte de Irán, lo cual debió haberse previsto, porque básicamente es muy clara la Constitución de la República Islámica de Irán en cuanto a que ningún ciudadano de Irán puede ser juzgado por otro juez que no sea de su propio país, con lo cual básicamente si estaban aceptando en ese acuerdo que un juez de la Argentina lo fuese a
a indagar o a interrogar, ya de por sí estaba violando la propia constitución de ellos. Es decir, que claramente ese acuerdo fue firmado para no ser cumplido. Cambiando un poquito de tema, llama la atención, la AMIA junto a un grupo de vecinos presentó un proyecto para que al barrio de Once se le cambie la denominación. Sí. ¿Cómo es eso? Por 18. Por 18. Básicamente consideramos, y esto es abierto, de que este ha sido un barrio no discriminatorio desde sus inicios, viviendo y conviviendo hoy incluso muchas comunidades, desde la peruana, boliviana, paraguaya, judía, coreana, etcétera, etcétera. Y ante ello, y la importancia que tuvo para este barrio y para nosotros en sí, la explosión misma, lo damos como una opción, como una posibilidad de modificar este nombre. Que se llame 18. Para que se recuerde, para que haya un lugar de recuerdo, claro, como barrio. Podría ser AMIA también, ¿no? Sí, pero consideramos que es más amplio. AMIA no ha sido la única damnificada. Por supuesto que los más damnificados son los familiares. Así que me parece que es más amplio que ponerle un nombre como AMIA. Muy bien, Sergio Borisonic, muchas gracias por estar aquí. No, por favor, muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa y ya con nuestro segundo invitado de hoy. Muy bien, acá estamos con Sergio Burstein. ¿Qué tal, Burstein? 20 años del atentado a la AMIA. Y bueno, empezamos hablando con Borisonic a propósito de la situación que está hoy el memorándum, ¿no?, con Irán, que ustedes, bueno, en su momento apoyaron porque les parecía una manera de llegar a la verdad. ¿Cómo ven esta situación que está hoy en la justicia con una declaración de inconstitucionalidad y una apelación por parte del gobierno? Nosotros seguimos opinando de que, más allá de que el memorándum, evidentemente, por la falta de colaboración de Irán, prácticamente se ha caído, aquí lo que se está dirimiendo si es constitucional o no. Es decir, esto fue una herramienta política, la cual nosotros entendíamos que no perjudicaba al desarrollo normal de lo que era el proceso, sino que lo beneficiaba para obtener la declaración indagatoria de los requeridos por la justicia de ciudadanía iraní, dado que en la Argentina hay distintas etapas de proceso en las cuales hay que cumplir, y una de ellas es la indagatoria, en donde se le da lugar al acusado de defenderse de lo que supuestamente lo incrimina como responsable. Como no se puede avanzar, y hace prácticamente 7 u 8 años que estamos detenidos ante la no presentación, se ideó esta herramienta política con seguramente algunos defectos, o que uno hubiera pretendido otra cosa, como por ejemplo que no declaren en Irán, pero en afán de saber la verdad, porque lo único que tenemos, lo único que sabemos que está comprobado es que hubo un atentado que murieron 85 personas y más de 300 heridos. Esto ocurrió hace 20 años, nos damos vuelta y fue ayer, porque estamos exactamente igual. Hay presentaciones en contra, nosotros entendemos de que queremos saber y no nos queremos morir sin saber. Y más allá de que se haya caído el memorándum, no vamos a tolerar ni aceptar que se nos diga, como se nos dijo el año pasado, que todos aquellos que estuvimos de acuerdo con el memorándum estábamos vendiendo la memoria de las víctimas o que vendíamos la sangre de nuestros muertos. Eso es realmente descalificador y es muy doloroso. Tenemos el derecho, porque somos los únicos que tenemos el derecho de exigir y buscar todos los caminos posibles para obtener la verdad. Porque nosotros ya vivimos una experiencia. Y fueron los 7 años de investigación donde se señalaban a los policías como responsables. Y también lo había determinado la investigación. Y luego nos enteramos de que era toda una mentira. Terminaron ahora próximo a juicio Galeano, Muren y Barbaquia, fiscales, el juez. Sí. Beraja, expresidente de la DAIA, Menem, todos a juicio. Los que nos podían dar, quizás, o tenían la posibilidad de decirnos quiénes son los responsables y por qué ocurrió, qué pasó, hoy son los que van a estar siendo enjuiciados. Sí, no hablamos todavía. Hay varias causas paralelas abiertas, una sobre la investigación. El otro día el juez Lijo citó a quien es hoy el presidente de la Cámara de Casación bonaerense, que en su momento era abogado de los policías. Claro, de uno de los policías, Huichi, por ejemplo, el excomisario Vicat, para escándalo que era también, para que le ofrecían dinero, las distintas posibilidades para que acuse a Ribel y compañía, para que sembrara una pista falsa. Claro. Pero, o sea, 20 años después, una cosita, nada más, 20 años después, no solo no se sabe quiénes son los autores del atentado, sino que hay toda una serie de investigaciones y juicios en los que
también se investiga quiénes encubrieron Más las o menos. posibles pistas, ¿no? Es una cosa... Y fíjate vos qué cosa, ¿no? Es decir, se declara la inconstitucionalidad, una Cámara Federal integrada por Ballesteros, Freiler y Fará, firmaron 2, nada más Fará no firmó, en donde no solamente declaran inconstitucional el memorándum, que es apelable, lo hizo el Estado, apeló en Cámara de Casación, nosotros acompañamos esa presentación, sino que determina esto que estaban hablando antes, el juicio en ausencia. Para nosotros el juicio en ausencia no es ni más ni menos que el cierre de la causa AMIA. Ajá. Es decir, cerremos la causa, vamos a un juicio, no tienen, si bien se designa un defensor oficial, ¿con qué argumentos va a defender a los iraníes que no estuvieron presentes, que ni siquiera tuvieron una indagatoria? Porque si vos me decís que se va a hacer un juicio en ausencia elaborado después de una indagatoria y el acusado no se presenta, vos por lo menos tenés un testimonio en donde se le dio lugar, inclusive para que mienta, para que el abogado defensor pueda presentar la defensa. Claro, Esto termina tiene un argumento de defensa. Esto termina rápidamente. No acepto, por ejemplo, el tema de cómo se juzgaron a los nazis. Cuando se juzgaron a los nazis hubo testigos. Acá no hay testigos. No hay un solo testigo porque son todos informes de servicios de inteligencia. No hay alguien que pueda decir existió esta conversación. Es decir, hay suficiente indicio como para llegar a un juicio oral y público como lo establece la justicia argentina. Pero también lo señalaban a los policías y terminaron todos absueltos. Nosotros no estamos defendiendo a los iraníes, al contrario, esto sucede por la falta de colaboración de Irán. Irán no colabora, más allá de que dice que quiero saber la verdad. Como no colabora el Estado de Israel, son iguales, no hay diferencia. Un ex embajador, Isaac Avirán, dijo, nosotros ya sabemos quiénes fueron y nos encargamos de ello. Sí. Tenemos 3 presentaciones hechas para pedir que declare, que venga o vamos a tomar declaración de por qué Isaac Avirán dijo eso. Resulta que el Estado de Israel responde, nosotros ya le preguntamos, no tiene sustento eso. Claro. No hay diferencia. Sí, bueno, hay que recordar ese episodio, ¿no? Un ex embajador dijo, bueno, ya se habían encargado de ello, supuestamente cuando hablaban de la muerte de uno de los líderes del Hezbolá, ¿no? Sí, él en la entrevista, nadie surge de él, pero hay un antecedente. En el 2010, Guillermo Gassit, el ex embajador, en ese momento en funciones, también referente al atentado a la embajada, dijo, sabemos quiénes fueron y ya nos encargamos de ello. Lo que quiero significar es muchos se desgarran la vestidura hablando de justicia, de colaboración, pero cuando llega el momento no colaboran, no lo hacen. Eso sí, no tengas ninguna duda que todo lo que sea para señalar a Irán va a llegar toda la información necesaria. Pero para nosotros el juicio en ausencia es definitivamente y oficialmente cerrar la causa AMIA, no tengo ninguna duda. Ajá. Bueno, una diferencia muy importante respecto a la posición que había mostrado recién el dirigente de la AMIA. Yo tuve oportunidad de acompañar el mes pasado al grupo de diputados que fueron a entrevistarse con varios diputados allá en Washington. A propósito, era la causa de los fondos buitres. Pero en varias de las reuniones, y esto viene a cuento de cuántos intereses hay políticos detrás de esta causa, varias de las reuniones los diputados le decían, bueno, sí, los fondos buitres sí, pero nos interesa que se derogue el acuerdo con Irán. Le planteaban en reuniones que no tenían nada que ver, ¿no? Los propios diputados norteamericanos planteaban esa cuestión como primordial casi. Sí, es necesario dejar establecido que Irán es un Estado terrorista. A nosotros no nos preocupa, honestamente, calificar Irán. Nosotros lo que queremos saber es la verdad y por eso señalamos que Irán no colabora. Ahora, de ahí a que sean los responsables, necesitamos que un juicio oral y público poder dar la oportunidad de la defensa, lo mismo que ocurrió en el juicio anterior. Vuelvo a repetir, nosotros somos querellantes y acusamos también, es decir, a Irán, pero el hecho es que necesitamos saber la verdad verdadera y para eso tiene que ser como corresponde y no nos queremos morir sin saberlo. Pero este es un armado, esto es algo tomado de los pelos para darle un cierre a aquellos que necesitan que esto se termine. Yo, con todo respeto, escucho a las instituciones hablar de justicia. En el día de mañana, porque vos bien lo señalaste, estamos hoy el día anterior, seguramente se van a desgarrar las vestiduras hablando de justicia. Pero si van al expediente, el abogado de la AMIA, junto con la abogada de la DAIA, fueron los defensores de Galeano. No acusan a Müller ni Barbaquia, no acusan a Beraja, no se presentan ante cada escrito. Te voy a dar un ejemplo concreto. El juez Galeano no hace mucho tiempo hizo una presentación en su defensa diciendo que el atentado a la AMIA no era un hecho de lesa humanidad.
Ni la AMIA ni la DAIA se presentaron para rebatir esto. No aportan pruebas, se hacen los distraídos, no contestan ante la presentación que hizo Palacio, la estaba leyendo recién, no se presentan. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y son las mismas instituciones que nos cercenan la palabra a los familiares. No veo una real voluntad de conseguir justicia. En absoluto. Todo lo que tenga que ver con la conexión local, vuelvo a repetir, no acusan a los fiscales, no acusan a Beraja, muy livianamente a Galeano, no se presentan en la justicia cada vez que se los requiere. Pensábamos este año, teníamos la ilusión, la fantasía, de que por el 20 aniversario, por esta fecha redonda, digamos, que es 20 años sin justicia, 20 años de memoria, de recordación, de aún tener presente el olor de la muerte que había en Pasteur 633, iban a convocar y que cada uno de los grupos de familiares íbamos a tener derecho a hacer uso de la palabra. Pero no ocurrió. ¿Por qué? Y muy sencillo. Lo peor que vos podés hacer es decir la verdad. Cuando vos señalás que hubo un integrante de la DAIA, un empleado de la DAIA que toca timbre para que no se investigue, para que no prosiga, para presionar a Estados Unidos que presione al fiscal, para que no prosiga la investigación de la conexión local, te silban o te insultan o te dicen que vos sos kirchnerista. Cuando vos decís la verdad le molesta a la gente y a las instituciones le molestó tanto que nos expulsó. Pero lo cierto es que más allá de la forma en que uno lo diga o que lo exprese, lo importante es lo que se dijo. Y nadie se ocupó de analizar que es lo mismo que dice Memoria Activa en el día anterior, lo mismo que nosotros denunciamos, sin haber hablado con nosotros familiares, dijo lo mismo. Entonces, vos hoy te encontrás en una situación en que mucha gente te ve como traidor, que así nos tildan, y tenés instituciones que se desgarran las vestiduras en un gran acto, del cual nosotros también éramos parte, es justo decirlo, pero nunca nos privamos de decir en el acto, quien esté presente, lo que sentíamos de cada uno. Esta es la gran diferencia. Burstein, todos los septiembres ustedes han ido a la Asamblea de las Naciones Unidas a acompañar a la presidenta, donde, bueno, es habitual que en su discurso haga un reclamo a Irán en un tiempo y, bueno, después cambió la estrategia por que terminó en este acuerdo, ¿no? Una de acercamiento a Irán. Sin ánimo de hacer futurismo, porque nunca nadie sabe lo que va a decir la presidenta, ni un minuto antes de que empiece a hablar. ¿Qué puede suceder este septiembre con esta situación? Yo no tengo ninguna duda de que, siendo consecuente con todo lo que vino diciendo que comenzó Néstor Kirchner, justo decirlo, que él fue el que rompió el silencio respecto del atentado a la AMIA y del atentado a la embajada, es justo decirlo, con ese discurso inolvidable en el cual nos quedamos perplejos todos y la comunidad internacional no puede olvidar que se presentaba y pedía inmediatamente el discurso, ese discurso que fue increíble cuando dijo Irán, terrorismo, todo el mundo se quedó callado, era una reunión como de la Cámara de Diputados, uno habla y los otros hablan entre ellos, uno duerme, ahí también era lo mismo, y de repente dijo Irán, terrorismo y todo el mundo prestó atención. Y Cristina prosiguió durante todos los años de su mandato, hablando y exponiendo, dejando sentado que el tema Malvinas y el tema del atentado a la AMIA es una cuestión de Estado para la República Argentina. Yo no tengo duda que va a volver a hablar sobre lo mismo. No hay motivo para que no lo haga. ¿Qué es lo que va a decir? ¿De qué manera se va a expresar? Y claro, es futurismo. Pero yo, más allá de poder estar de acuerdo con algunas cosas que se han hecho y en desacuerdo con otras, de tener matices respecto de las cosas, yo no tengo ninguna duda que nuevamente la señora presidenta va a dejar sentado en la comunidad internacional lo que ocurrió en la República Argentina y la necesidad imperiosa que tenemos de que haya justicia, porque te repito, lo único que hay hasta ahora son 85 muertos, más de 300 heridos, las manos vacías y un dolor que no cesa y miradas en donde en un acontecimiento para celebrar, yo miro los ojos de mis hijos y nunca más yo vi una alegría completa. Siempre está ese dejo de tristeza, la presencia de la ausencia, la silla vacía y dos nietos que la conocen a la abuela por lo que les cuentan el padre y la tía y que en definitiva las manos asesinas, esta locura asesina, les arrebató de una abuela que sin ninguna duda iba a ser ejemplar como todos aquellos que fueron frustradas sus vidas por una bomba asesina. ¿Cuánto futuro, cuánto proyecto, cuánta vida arruinada, sesgada por esta locura?
Y lo último que te quiero decir, te vuelvo a repetir, la única forma de devolverles la dignidad a los muertos es con justicia. Y esto no se arregla ni con un proyecto, ni con un decreto, ni con un discurso, ni rasgándose la vestidura. Esto es justicia. Y si en este país no se devuelve la dignidad desde la justicia a los masacrados en la AMIA, no somos un país en serio. Muy bien, Sergio Urtez, muchas gracias por estar aquí. Por favor. Nosotros nos despedimos. Hasta el viernes que viene.